Pubertos, qué gusto estar de vuelta con ustedes en un formato diferente de grabación. Me da mucho gusto verlos a ustedes. Claro que los veo. Si ustedes están viendo el video en YouTube, pues claro que yo los estoy viendo también. Bienvenidos a Escuchando Adolescentes Podcast en un formato diferente. Comenzamos. Ahora lo hice diferente, ahora les di la bienvenida en el teaser donde normalmente digo muchas aberraciones y cosas que creo que van a ser chistosas y al final no lo son. Ahora les di la bienvenida ya y aquí les vuelvo a dar la bienvenida y agradecerles por estar aquí en el episodio 30. Después de 3 meses de no haber subido episodio a su canal favorito de YouTube, que es el Chris Yáñez, o al del Spotify, que es el de Escuchando Adolescentes Podcast, y me da mucho gusto estar grabando otra vez después de 3 meses. Y eso es un poco de lo que les quiero hablar hoy. Este es el último episodio, el episodio 30, el último episodio de la temporada 1 de Escuchando Adolescentes Podcast, y aunque me hubiera gustado grabarlo en el formato habitual, oscuro, de noche, con la lucecita de color, pues he tomado algunas decisiones que les voy a platicar ahorita. Esto es un podcast un poco más aquí en confianza. Perdón, esto es un episodio más aquí en confianza para los que han seguido. Y probablemente valga la pena comenzar con eso porque está bien chido darme cuenta que a pesar de no haber subido nada en 3 meses, cada semana que me llegan los stats de Buzzsprout, que es la plataforma que uso para subir el podcast en audio, me da mucho gusto ver que la gente sigue escuchando semana a semana los episodios que ya existen, los 29 episodios que están en el Spotify. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes que son constantes escuchas del podcast, Escuchando Adolescentes Podcast. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo soy el Chris Yáñez, estoy grabando de día. Normalmente grababa de noche porque era la hora en la que los niños ya estaban desconectados y durmiendo. Y bueno, pues ahora que las cosas han cambiado, ahora están en la escuela. Tenemos 3 hijos para los que no nos conocen, mi esposa Daniela y yo. Ahora ellos están en la escuela y ahora tenemos más tiempo libre en las mañanas. Por libre quiero decir más bien sin ruido y sin gritos, porque libre no. De hecho, esta es una temporada en la que menos libre estoy, pero más contento estoy de poder organizar diferente mi vida, diferente mis días, e ir por diferentes cuestiones en mi vida personal y en mi vida profesional. Y me da mucho gusto pues estar aquí parado, la neta. Literalmente ahora sí estoy parado. Y ahora como estás viendo este podcast, este episodio, si es que lo estás viendo en YouTube, pues así van a ser los que siguen probablemente. Voy a intentar hacer cosas nuevas o mover, pero siempre de una forma en la que sea sostenible. Porque algo que pasó con los primeros 29 episodios es que era semana tras semana estar persiguiendo el tiempo, el spot, la luz, hacerlo. Tengo que acusarme de ser una persona que normalmente busca que las cosas estén perfectas, y eso a veces me ha detenido o me ha metido muchísimo estrés. Y tomé una decisión de grabar el episodio 30, Escuchando Adolescentes, terminar la temporada 1 y avisarles que ahí viene la temporada 2 en un formato diferente, pero mucho más sostenible. Y pensar en todo esto y todo lo que hice en el verano. Esto estamos hablando de 2022. Si tú estás escuchando esto en 2025, probablemente te estés echando un clavado a tu 2022. Pero pensar en todas estas cosas me hizo replantearme otras. Y entre ellas, la forma en la que llevaba mis emprendimientos y mis proyectos. Te platicaré después de eso. Pero también es una cosa que quiero dejarte de este episodio. Uno, es bien válido tomar breaks de lo que sea que estés haciendo. Eso no te estoy invitando a que seas flojo o a que encuentres cualquier excusa para dejar de hacer cosas. Simplemente tiene que ver con pues, tomar breaks. Yo me tomé un break desde el episodio 29 hasta ahorita. Me tomé un break de grabar, de estar editando, de estar ahí. Y ¿sabes qué? No pasó nada. Al contrario, me dio mucho gusto ver que hay mucha gente que sigue escuchando el podcast en audio. Ni siquiera he revisado los stats de YouTube. Probablemente haya gente ahí detrás que siga viéndolo, pero me dio mucho gusto ver que hay gente que lo sigue escuchando y sigue dándose cuenta que hay un podcast hecho para
morros pubertos que quiero mucho como ustedes. Y estuvo muy bien darse un break porque le pude dar entrada a otros proyectos. Si tú estás viendo en YouTube, aquí te voy a dejar unas fotos de un programa de verano que hice, que se llamó Escuchando Adolescentes Sesiones de Verano, y fue brutal poder hacerlo durante 4 semanas. Conocí a estos, creo que fueron como 10 chicos y a sus papás, y tuvimos un cierre increíble, y me dio mucho gusto poder aportar a la sociedad de donde vivo, a estos 10 adolescentes, una forma diferente de pensar. Así que pues aquí están las fotos, y fue una cosa muy chida. Fueron 4 semanas, estuvimos reuniéndonos 2 veces a la semana, entonces tuvimos 8 sesiones de Escuchando Adolescentes, y fue una joya porque realmente ahí comenzó toda esta onda del podcast. Querer escuchar adolescentes, poder transmitir algo que les funcione, que rompa el molde, que no son los consejos que escuchas normalmente allá afuera, de la temporada en la que vivimos. Y pues me la pasé increíble, y le agradezco mucho a los papás y a los adolescentes que estuvieron ahí semana a semana, no faltaron, y nos la pasamos brutal. Eso fue una cosa que sucedió en el verano. En el Inter también le metimos candela. Para ti que no sabes, probablemente soy pastor de un grupo de jóvenes en mi iglesia. Y es una joya porque durante el verano pudimos echarle candela a eso. Tocamos, comimos, cotorreamos, hablamos de Dios de una forma fresca, diferente, chida. Se han agregado nuevas personas al grupo. Entonces también esa parte estuvo brutal. Y pues era el verano también. Hubo unos días ahí con los niños. Se fueron al curso de verano. En fin, una serie de cosas que se hicieron durante estos 3 meses. No es que estuvimos inactivos, ni mucho menos. Y al mismo tiempo este break dio entrada a poder hacer darle un giro a un emprendimiento que empecé en la pandemia, y que dije, es momento de retomarlo, y lo retomamos, y se llama Catálisis Consulting, porque sin buscarlo empezaron a caer clientes para gestionar proyectos, para impartir talleres, para hacer algunas cosas que tienen que ver con lo que yo hago, y ahora he podido empezar a incluir a mi esposa, al equipo. Bueno, un montón de cosas. Y todo esto te lo estoy diciendo porque es importante que sepas que tomar breaks de cosas está bien. Siempre que lo programes, siempre que no estés dejando a alguien colgado, o algo que tenías que hacer y no lo hiciste porque, Cristian me dijo que estaba bien que me diera breaks. No. En el caso del podcast, era una cosa que me consume mucho tiempo, prepararlo, pensar qué te voy a decir, preparar el set en ese momento. Y habían otras prioridades. Dije, el podcast no va a pasar absolutamente nada si le damos un break en el episodio 29. Y como te decía hace un momento, pues al contrario, fue una cosa chida. Y se tomó mucho café también, ¿cómo no? Como ahora. Y también este tema de retomar prioridades y la forma en la que organizo mi vida, porque no dejan de haber cosas. Por ahí tenemos un chiste local para los que se quedan hasta este punto del podcast y que son mis amigos, que normalmente estoy nemeando, y aquí te dejo el meme, espero encontrarlo, entonces aquí te lo dejo. Normalmente estoy nemeando y siempre hay proyectos y cosas en las que estoy involucrado, de mi iglesia, de mi emprendimiento, de mi propio trabajo, y eso me llevó a replantearme cómo me organizo y cómo lo he hecho en los años pasados, porque de alguna forma ha funcionado, solo que ahora hemos ido afilando el lápiz. Y dije, bueno, pues vamos a darle, y me empezaron a buscar como project manager de algunas cosas, y estoy llevando algunos proyectos fuera de mi trabajo habitual. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es, hay que hacer las cosas, y hay días que no queremos hacer las cosas y tenemos que hacerlas, y no podemos rajarnos, y no podemos darnos breaks, ¿no? Cosas de trabajo, cosas de familia, cosas de contigo mismo, contigo misma. Si eres un puberto, me estás escuchando, no puedes ir por la vida pensando que no pasa nada, güey, mañana me recupero. Hay días chidos, hay días que a decir eso y hacerlo, pues deja buenas memorias, y hay otros que no. Pero el tema es que tienes que apuntarle a no dejar a nadie colgado, cumplir con tus compromisos, saber que te puedes tomar breaks, y hacer que las cosas sucedan aun cuando no quieres que sucedan. Y pues ya en este punto del episodio, quiero compartirles que
Bueno, otra cosa chida que sucedió durante estos 3 meses y que era una cosa muy importante por la que también no me vine a mi estudio a grabar mi podcast, es porque un buen amigo mío me invitó a su proyecto. Es una persona a la que quiero mucho y en la que estoy viendo cómo está tomando buenas decisiones en pro de su vida y de lo nuevo que está haciendo. Y se llama Rodrigo y ahora compartimos también con Davo, entonces somos 3 haciendo el Huesos Secos Podcast, que si no lo has visto, aquí te dejo el link en la descripción para que vayas a echarle un vistazo y una oída. Está muy chido, es un estudio mucho más producido que el mío y está chido y Rodrigo está focus y metiéndole mucha candela a eso y me siento muy contento de ser parte de ese proyecto y de alguna forma también me siento muy contento de no tener que ver nada con producción más que sentarme a hablar y decir lo que opino respecto a los temas que hablamos ahí. Así que te recomiendo que vayas a escucharlo y que vayas a verlo y que nos sigas en @Huesos Secos Podcast en Instagram. Creo que también estamos en TikTok así. Entonces, bueno, eso fue un proyecto importante que surgió, además de mi emprendimiento, además de mi trabajo, además de mi familia. Un montón de cosas que surgieron y normalmente la gente me pregunta, ¿cómo le haces a todo eso? Voy a enlistar en otro episodio, pero no de este podcast, todas las cosas que soy y que hago para que te des una idea de todo lo que tengo que organizar en mi vida. Y eso me dije, bueno, si hay una forma en la que lo hago y si las cosas suceden. No creas que mis hijos están sucios todo el día o 3 días sin bañarse o que no vayan 2 días a la escuela porque tenía muchas cosas. No, todas las cosas que están en mi vida, gracias a Dios, funcionan y gracias a que he desarrollado un sentido de organización y de ser productivo todos los días, todo el día. Y eso me llevó a pensar, bueno, pues ¿por qué no nemear una vez más y hacer otro podcast, además del Escuchando Adolescentes? Y este podcast va a ser el Sin Yolanda Podcast. Sin Yolanda es una expresión que tenemos en México. Si tú eres mexicano, sabes perfectamente qué significa Sin Yolanda, y si no, te lo explico. Cuando tienes que hacer algo que no quieres hacer, o algo que te cuesta trabajo, o algo que tienes que desarrollar nuevo, o algo que te gusta hacer, pero llegó un momento complicado y ya quieres detenerte, hay una frase que siempre digo que es sin Yolanda. Normalmente la frase completa es sin Yolanda, Mari Carmen. Y es como, sin llorar, órale, vamos a darle. Y este podcast nuevo, que vas a ver dentro de no sé cuánto tiempo, probablemente unos días después de que salga aquí igual en mi canal del Chris Yáñez, es como otra serie, pero es otro podcast en Spotify. Voy a hablar de productividad, de liderazgo, de organización, de desarrollo personal, que son 4 temas que me apasionan durísimo y que hoy por hoy son las cosas que estoy haciendo, y va a ser una mezcla entre experiencias personales, lo que estoy haciendo ahora, un poco de blog, un poco de tips, un poco de hacks de cómo me organizo. Así que pues estoy muy contento de empezar esta nueva etapa en la que no hay nadie gritando en mi casa y estoy grabando un podcast. Y me da mucho gusto poder cerrar la temporada 1 del Escuchando Adolescentes Podcast con el episodio 30 y listos para darle la entrada a la temporada 2, episodio 31 de Escuchando Adolescentes Podcast. Va a estar bueno. Te cuento rápido que pues va a ser un podcast mucho más corto como el que va a ser hoy. Son formatos más cortos, entonces va a ser un híbrido entre un video de YouTube normalmente, el que te gusta quedarte si está bueno, pues dura 12 minutos. Más de eso está medio tricky. Es la forma en la que yo consumo mi contenido. Dije, bueno, pues media hora, 40 minutos estaba muy colgado. Si había mucho valor, hay mucho valor en los episodios anteriores, pero dije, ¿por qué no hacerlo diferente? ¿Por qué no hacer un episodio más corto? Otra vez, hacer las cosas mucho más sostenibles. Entonces vas a ver y escuchar episodios más cortos del Escuchando Adolescentes Podcast, mucho más concisos, sin tanta jalada, pero siempre en este formato en el que a ti, puberto, te agrada, supongo, escuchar, y consejos que sirven y que están tropicalizados para tu vida. Y ya, pues va a estar chido, vamos a intentarlo, no sé cómo va a jalar, la neta, no sé si sí les gustaban mucho los episodios de 30-40 minutos, ustedes como pubertos pues no dicen mucho, pero no pasa nada, así que voy a darle la oportunidad al Escuchando Adolescentes Podcast de seguir vivo, pero de una forma mucho más sostenible. Le agradezco mucho a Jessie también, que es la que va a estar editando estos episodios, probablemente. Espero que
Espero que después de estar editando el Escuchando Adolescentes y ponerse a escuchar el Sin Yolanda podcast, diga, ya no quiero editar el podcast de Chris, pero bueno, pues Sin Yolanda y le dé. Entonces, bueno, esas son las cosas que quería compartirte. Es bueno tomar breaks, es bueno comprometerse, es bueno darle tiempo y espacio a cosas buenas y mejores en tu vida e intentar cosas nuevas en tu vida, siempre que no dejes colgado ningún otro compromiso de los que tienen más prioridad en tu vida. Y eso probablemente ahorita a tu edad, si tienes entre 15 y 18 años o entre 13 y 18, pues es como, ¿qué es prioridad? ¿Por qué tenemos que hablar ahorita de prioridades? Pues porque es mejor que tengas ese chip en tu cabeza desde ahorita. Me hubiera gustado mucho haber sabido a todavía más temprana edad lo que era una prioridad y cómo organizarlas. Aunque sí hubo gente que me enseñó a hacer prioridades, pero normalmente como que no cuaja. Es más, siento que en el momento en el que más está cuajando en mi vida es ahorita, a mis 31 años, con 3 hijos. Probablemente porque las propias situaciones me han orillado a decir, dude, tienes que poner mejor tus prioridades y trabajar por ellas. Poner límites, una serie de cosas. Entonces, de todas estas cosas vamos a hablar en el Sin Yolanda podcast. Y en Escuchando Adolescentes vamos a seguir hablando de cosas que nos atañen a la raza joven como tu servidor, en un formato más corto, mucho más conciso, más chido, para que en una ida a la escuela de 15 minutos, si es que vives en Cancún, si vives en Ciudad de México, pues probablemente en una ida a la escuela te va a dar como para 4 episodios de los nuevos. Así que me voy a apurar a seguir teniendo episodios semanales del Escuchando Adolescentes. Realmente eso es todo lo que quería platicarte. Una vez más te agradezco mucho a ti que has estado escuchando y viendo el Escuchando Adolescentes podcast, aún sin haber subido nada durante 3 meses. Pero aquí estamos, en un nuevo formato, cerrando la temporada 1 y estoy muy contento de eso. Principalmente porque no lo mido por la cantidad de views o la cantidad de escuchas que tengo, sino porque me gusta poner valor allá afuera. Y me encanta que después de que la gente lo escucha, algunos me invitan a dar pláticas, me invitan a decir cosas enfrente de audiencias en vivo y eso para mí es un regalazo. Así que bueno, pues si tú quieres invitarme o quieres platicar conmigo de alguna cosa, pues siempre puedes escribirme en todas mis redes. En todos lados está mi correo, mi WhatsApp, está la página que vamos a tener que renovar porque pues el Sin Yolanda podcast va a estar también debajo de la marca del Chris Yáñez. Porque pues soy yo, entonces pues ya, te agradezco mucho estar aquí. Se acabó la temporada 1 Escuchando Adolescentes Podcast. En breves viene la temporada 2 con el episodio 31. Te sugiero que te suscribas si no te has suscrito, que le des like a donde sea que estés, en la plataforma que lo estés viendo o escuchando. Y hasta la próxima y goodbye.